Muy buenas tardes, qué alegría nos da de que ya estemos de nuevo conectados en nuestra reunión hoy sábado 17 de octubre. Qué bueno que ya estén acompañando con nosotros a los miembros de la directiva y también a aquellas personas que nos están acompañando que no pertenecen a este ministerio. De igual manera, hacerles una invitación para que se puedan integrar a este ministerio. Estamos muy felices porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros, el doctor Giri Moscala. Es el decano de la facultad de la Escuela de Teología de Andrews University. Y también nos acompaña con nosotros el pastor Soto, nuestro pastor juvenil de la Iglesia Universitaria. ¿Qué tal, pastor? Muchas gracias por acompañarnos. Y Gracias, antes de iniciar esta reunión, déjenme introducirles un poco al doctor Giri Moscala. El doctor Giri Moscala, como les mencioné, es director del Departamento de Teología. Es profesor también de este campus desde 1999 y antes de su llegada a la Universidad de Andrews, el pastor ha servido como pastor de nuestra iglesia, también ha sido maestro y es originario de la República Checa. También es miembro de diferentes organismos teológicos y ha sido autor y director de varios artículos y libros. La mayoría de ellos están en inglés, pero quizás el más conocido para nosotros es la lección de escuela sabática que escribió de hace un tiempo atrás. Y bueno, pastor, gracias por aceptar esta invitación. Thank you, Pastor Moscala. Now is your time. Well, thank you. It's a pleasure to be with you. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias, pastor. Bien, vamos a iniciar, pastor. Pastor, go ahead. All right, very good. Well, I am so pleased to be with you. Estoy muy contento de estar con ustedes. Great collaboration and connection between Andrews University and Montemorelos University. Con esta gran colaboración que existe entre la Universidad de Montemorelos y la Universidad de Andrews. And this is good. I was there in summer and it was hot. Now it's winter for me almost here. Dice, tuve la oportunidad de estar hace 2 veranos con ustedes. Hacía mucho calor y acá en Andrews está el clima muy agradable. But what is great is that it's what is unite us is the love of God. Pero lo importante es que nos une el amor de Dios. And today we have a very interesting topic ahead of us. Y en este día tenemos un tema muy relevante que voy a compartir con ustedes. It will be about the meaning of the intercessory ministry of Jesus. Y el tema que abordaré es el ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. So I am very pleased that we can study the Word of God together. Así que yo estoy muy contento de que juntos podemos estudiar la palabra de Dios. And before we will study, let's pray. Así que antes de iniciar voy a pedirles que oremos. Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Padre Santo, acudimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And we want to praise you for the gift of love and for your grace and faithfulness. Y queremos, Señor, agradecerte por el don del amor, por tu gracia, por tu cuidado. And we want to study your word. Y, Señor, deseamos estudiar tu palabra. So please give us pure hearts and your Holy Spirit. Danos un corazón puro y danos de tu Espíritu Santo. And also the wisdom from above. Y danos también de tu sabiduría. Then we will study your word. We can really understand. Para who que al you are estudiar tu for us. palabra podamos comprenderla. So be our teacher this afternoon, and we praise you for that in the name of Jesus. Así que sé tú nuestro maestro en esta tarde. Enséñanos, lo pedimos a Jesús. Amen. All right, so I am glad that we can go to the very specific topic today. Estoy And muy I don't contento. know if you can see that from my is it on the screen now? Sí, yes. Okay, very good. So I would like that you can see also what I will say to you, that we can really enjoy it together. All right, so what is the meaning of the fact that Jesus is our intercessor? Así que esperemos que podamos disfrutar en esta tarde el estudio de la palabra y cuál es el significado del ministerio de intercesión
de nuestro Señor Jesucristo. I think that there is plenty of misunderstanding what is it that Jesus is doing for us today. Así que yo quiero que puedan comprender qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo ahora. Do we need that? Do you need intercessory ministry of Jesus? ¿Necesitamos el ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo ahora? Let's go together and let me remind you that Bible in the Old Testament, in the New Testament is speaking about that ministry of Jesus. Así que quiero mencionarles que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan muy claro del ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Like in Isaiah 53, when you have this beautiful chapter about the meaning of the death of Jesus, the last sentence is that he is making intercession for the transgressors. Sí, como aparece específicamente en Isaías capítulo 53, versículo 12, en la parte final, dice que está haciendo intercesión, está realizando la intercesión por los transgresores. In Daniel 12, it's speaking that in the last days he is our protector and then will rise for us. Daniel 12, capítulo 12, versículo 1, nos menciona también que está protegiendo a su pueblo. And of course, Apostle Paul is beautifully saying that Jesus Christ died for us and then he raised up. Y de la misma manera, Pablo menciona en Romanos 8:34 que nuestro Señor Jesucristo murió para así resucitarnos para la vida. But now he is at the right hand of God and is interceding for you and for me, for us. Y Él está en este momento a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. And in Hebrews 7:25, we read that Jesus is able to save us completely. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice que Él puede salvarnos por completo. And he is always alive to intercede for us. Y Él está siempre listo, dispuesto para interceder por ellos. So he is always there, 24 hours per day, every second, 365 days per year, always for us. Está allí 7 días a la semana, 24 horas al día, siempre, cada segundo intercediendo por nosotros. Está allí siempre por nosotros. And I can continue with many other texts that he is also our advocate and so forth. Y hay muchísimos versículos más que mencionan que Él está allí por nosotros, como ayudador, intercediendo por nosotros. But we have also in Daniel chapter 8 the statements from the time of Daniel who saw that there will be a power. This is a power of a little horn, which will be competing with that intercessory ministry of Jesus. En el capítulo 8 del libro de Daniel también allí se presenta que habría un cuerno pequeño que estaría compitiendo, estaría tratando de destruir y afectar el ministerio intercesor de nuestro Señor Jesús. And that this little horn will fight against the prince of the host. Y dice que ese cuerno pequeño lucharía y trataría de destruir al pueblo de Dios. And that he will take the daily ministry from him. Y que trataría de quitar el servicio diario, el continuo de nuestro Señor Jesús. And without going into detail, this tamid in Hebrew, this is the daily ministry of the priest in the courtyard and in the sanctuary, but not in the most holy place. Sin ir profundamente, sin tocar por completo el uso del tamid, el sacrificio diario, no estamos hablando del que se realizaba en el lugar santísimo, sino la obra diaria del sacrificio que se realizaba. So it was always in the sanctuary, in the daily ministry, but not in the ministry of the Day of Atonement. Así que a lo que me refiero es el sacrificio diario, no me estoy refiriendo
al día de la expiación. And the enemy would like to attack this daily ministry of Jesus, which we take it as a meaning of that passage, which is going on in heaven for us. Y trataría de afectar este sacrificio que nuestro Señor hace diariamente por nosotros en el santuario celestial. So how is this attack on the daily ministry, intercessory ministry of Jesus is seen in heaven? ¿Cómo este ataque trató de realizarse en el ministerio intercesor del Mesías en el santuario celestial? ¿Cómo fue ese So of ataque? course this attack has different venues how to diminish the understanding and the actual ministry of Jesus in life of people today. Este ataque, ¿cómo fue que se trató de afectar al ministerio intercesor de nuestro Señor Jesucristo? Se trató de afectarle por diferentes maneras, por diferentes formas. So I would like to give you some examples of it, how it is done. Voy a compartirle algunos ejemplos de cómo se trató de hacer esto. It is done by priestly daily sacrifice during the Mass. Esto se trató de realizar con el servicio diario de las misas. And that you have to confess the sins to the priest instead of directly to Jesus Christ. Eh, tratando- eh, sí, por favor, pueden apagar los micrófonos. Así que esto se realizaba con el servicio diario de las misas, la confesión a los sacerdotes, la confesión de los pecados, la veneración de las reliquias de los santos, los peregrinajes a los lugares santos, las oraciones a María y a los santos. All right, so you already summarize it very, very nicely, you know, from the slide that it's including also the prayers to the saints and to the Saint Mary. Así es, ya mencioné lo que aparece ahí en la diapositiva del pastor Moscala. Okay, so let me explain that on different examples. Permítanme, denme la oportunidad de explicarlo con diferentes ejemplos. You know, when I was studying theology, I was for the first time as a student of theology going to Rome in 1977, a long time ago. Cuando yo estudiaba teología hace ya algunos años, tuve la oportunidad de ir a Roma en el año de 1977. Like Luther, I wanted to see what's going on there in Rome. Y como Lutero, yo quería saber lo que sucedía en Roma, qué pasaba allí. And I always wanted to be in a conversation with the priests. Y pues siempre yo había querido tener una conversación con un sacerdote. And once I entered to a big sanctuary, big Catholic church, and then there was the end of the Mass and the priest was going out. So I asked him if I can have some questions. Y entré a una catedral muy, muy grande y cuando llegué ahí se estaba terminando ya la misa. Al terminar el pastor empezó, el sacerdote empezó a caminar saliendo de la catedral y entonces me acerqué con él. Let's go out and we can talk. Y sí, me dijo, claro, vamos a salir y ahí vamos a conversar. So, you know, on the few introduction, he said, oh, this is good. So you are studying theology. Y entonces, después de intercambiar algunas palabras, me dice, oye, excelente, tú estás estudiando teología, qué So bueno, you will me da be a gusto. Catholic priest. Entonces vas a ser un buen sacerdote católico. I said, well, you know, I am actually studying the Protestant theology. Y le dije, no, yo estoy estudiando teología protestante. And when he heard that, he stopped walking and he looked at me and said, well, it's very bad, too bad. Y al escuchar él y entender qué era lo que yo estudiaba, se detuvo, volteó a mirarme y me dijo, no, eso no está bien. You should study Catholic theology and become the Catholic priest.
Y dice, no, no, deberías estudiar tu teología católica y convertirte en un sacerdote católico. Well, I told him, you know, I am the Seventh-day Adventist and I have no interest to be a Catholic priest. Y le dije, no, yo soy adventista del séptimo día y no tengo ningún interés en ser un sacerdote And then he católico. told me, you know, you as a Protestant pastor, Adventist pastor, you will never have two powers I have as a Catholic priest. Y de pronto me dice, tú como pastor adventista, nunca tendrás los dos poderes que yo tengo como sacerdote católico. So he got my attention now. Y entonces, pues eso a mí me llamó mucho la atención. So I asked him, well, what are these two powers I will never have as a pastor? ¿Cuáles son esos dos poderes que como pastor yo no podré tener? And he was very open with me and he said, well, the first one is that during the Mass, I have the power to recall Jesus on the altar and he's physically there. Y entonces él me dice, yo como sacerdote católico, número uno, durante la misa tengo el poder de llamar a Jesús, de invocar a Jesús en el altar y él está físicamente presente allí. And I said, well, you know, this seems to me like a manipulation with Jesus, you know, that I will do something with him. I have no desire to have this power. Y bueno, la verdad es que uno no puede manipular a Jesús. ¿Cómo es que lo va a hacer uno y tenerlo allí? Ese poder a mí, la verdad, no me gustaría tenerlo. But then he said, you know, but there is a second power and this you will never have. Y número dos dice, hay otro poder que yo tengo y tú nunca podrás obtener. No, and he said, I have the authority to forgive sins and to declare people that their sins are forgiven. Dice, tengo la autoridad de perdonar pecados y declararlo ante las personas y perdonar sus pecados. You know, never before or after that conversation, somebody so bluntly and openly declare that he has a power to forgive sins. Nunca antes ni después alguien había expresado algo así. So you can imagine that we could not agree with each other. Así que con esta conversación ustedes podrán entender que no nos pudimos poner de acuerdo. Let me give you another example. Voy Another a example. compartirles otro ejemplo. In July Sí, aquí les 2009, comparto otro Senator ejemplo. Ted Kennedy asked Pope Benedict XVI, who was at the time the Pope, because he was dying of cancer, to pray for him. En el año de 2009, en el mes de julio, el senador Ted Kennedy le pidió al Papa Benedicto XVI ayuda porque estaba muriendo él de cáncer. So the letters were exchanged, Y entonces ellos intercambiaron cartas. and I will read only from one paragraph here from the letter of Pope to Senator Ted Kennedy, who died like 2 months later after that. Y voy a compartir, leer un párrafo de la carta que el Papa le envió al senador que murió unos 2 meses después de eso. And he's writing, commending you and the members of your family to the loving intervention of the Blessed Virgin Mary. Y les encomiendo, te encomiendo a ti, a los miembros de tu familia, a la intervención amorosa de la bienaventurada Virgen María. And the Holy Father, it means Pope, cordially imparts his apostolic blessing as a pledge of wisdom, comfort, strength in the Lord. Y el Santo Padre, hablando del Papa, cordialmente te imparte su bendición apostólica como un compromiso de sabiduría. So you would express, expect that he will put this dying senator into the hands of Jesus and pray that God will bless him. Y usted hubiera esperado que el Papa debiera de encomendar a este hombre que estaba falleciendo al cuidado de Dios y a la bendición de Jesucristo. But instead he's praying that
for the loving intervention of the Blessed Virgin Mary and giving his blessing. No, él estaba encomendándolo a la amorosa intervención de María. You know, when I was a small boy, I was like 6 years old. I, for the first time, entered into the Catholic Church. Entonces voy a compartir otra experiencia más dentro de la Iglesia Católica. And I was really impressed because the mass just ended and people were going out and some were staying and they were kneeling down before the statues and before the pictures and they were praying and I was shocked. Y hubo algo que a mí me impresionó de manera profunda. Dice, yo veía a las personas que llegaban, se arrodillaban, se encomendaban a las estatuas, a las pinturas. And always when I was going out and looking, there was with big letters written in front of the statues, Ora pro nobis, Ora pro nobis. Y yo podía leer que frente a esas estatuas y a esas pinturas había una expresión con letras grandes que decía Ora pro nobis, Ora pro nobis. So when I came back, I asked my father, well, what does it mean? Y cuando regresé a casa le pregunté a mi papá, ¿qué significa eso? And he explained to me, well, this Ora pro nobis means intercede for us. Ora pro nobis significa, hijo, intercede por nosotros. And he explained to me that these people are thinking that these statues representing the saints and the people are praying to the saints because they think that they are in heaven. Y esto significa que la gente oraba a estas personas, a estas estatuas, llamándolos santos, porque ellos piensan que estas personas podían interceder por ellos. Because they believe in the immortality of the soul, so they are in heaven, and now they are praying that they will have access through them to heavenly God. Porque como algunos de ustedes saben, ellos creen que en la inmortalidad del alma y que esas personas ya estaban en el cielo y si se oraba a ellos, ellos podían interceder a Dios por la necesidad de la persona. And he told me, but you know that in the Bible it stated that we have only one intercessor, and this is Jesus Christ. Pero ellos no hacen caso omiso lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Jesucristo quien intercede por nosotros. For me, the first lesson about the intercessory ministry of Jesus. This was the first lesson. Sí, nuestro Señor Jesucristo. And I have to tell you that the people and even many Adventists do not really understand and how to imagine and really grasp the meaning of the intercessory ministry of Jesus. Hay algunas personas que no conocen, no comprenden o no llegan a imaginar siquiera el ministerio intercesor de nuestro Señor Jesucristo. For example, Philip Yancey, a very famous Protestant author, in his book, The Jesus I Never Knew. Por ejemplo, Philip Yancey, en su libro, El Jesús que yo no conocía. He is writing, I have concluded. Y él dice, he llegado a la conclusión. In fact, that the ascension or intercession represents my greatest struggle of faith. Que la ascensión representa mi gran lucha de fe. Not whether it happened, but why it happened. No por qué sucedió, sino no de que haya sucedido, sino por qué sucedió. It challenges me more than the problem of pain. Incluso me desafía más que el problema del dolor. More than the difficulty of harmonizing science and the Bible. Más que la dificultad de armonizar la ciencia con la Biblia. More than belief in the resurrection and other miracles. Más que creer en la resurrección y otros milagros. For me, what has happened since Jesus' departure strikes at the core of my faith. Para mí, lo que sucedió después de la ascensión de Jesús realmente golpea al blanco de mi fe. And he's asking
question, would it be not better if the ascension had never happened? ¿No sería mejor que la ascensión nunca hubiera sucedido? If Jesus had stayed on earth, he could answer our questions, solve our doubts, meditate our disputes of doctrine and policy. Porque si Jesús se hubiera quedado en la tierra, él hubiera podido contestar nuestras preguntas, resolver nuestras dudas, mediar nuestras disputas de doctrina y políticas. By ascending, Al Jesus ascender, took the risk of being forgotten. Jesús tomó el riesgo de que la gente lo olvidara. So how to understand that Jesus Christ is our intercessor in heaven today? ¿Cómo entender que nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros ahora? Well, what is our normal, common understanding of the model of intercession? ¿Cuál es el modelo común y popular acerca de la mediación o la intercesión? So we imagine two antagonistic parties. Veamos una pareja antagonista. And something happened between them, so they're angry. Así que algo sucede entre ellos y los dos se molestan. And then comes the intercessor, the entonces, one in between. Llega un intercesor, alguien que se coloca entre los dos. And he's trying to put these two antagonistic parts together. Y entonces él trata de que esas dos partes se concilien. So he's always saying to the other party something good of other people. Entonces él le dice cosas buenas de una persona a la otra. And so he's trying very hard, this intercessor in between. Y él está haciendo una obra extraordinaria tratando de interceder y mediar entre los dos. That at the end will come the reconciliation and everybody will be smiling together. Y entonces llegamos al punto de la reconciliación y todos están felices. So this is our popular model, how we understand intercession. Este es el modelo popular de lo que algunos reconocen o conocen como intercesión. And the problem is that we take this model and we put it on the biblical message of intercession. El problema es que a veces tomamos este modelo y lo colocamos en la interpretación bíblica de lo que es la intercesión y reconciliación. Because then what is the picture? ¿Y qué es lo que obtenemos entonces de esa posición? On one side will be the angry God, on another side will be an angry humanity. Bueno, por un lado vamos a ver un Dios enojado, molesto, y por otro lado a la humanidad con la And they misma are in actitud. an antagonistic position. Y se encuentran ambos en una posición antagonista. So then has to come Jesus Christ in between. Y entonces tiene que venir Jesús en medio de los dos. And he need to beg the Heavenly Father to give some mercy to these sinners. Y entonces hay que buscar una misericordia divina para resolver este problema. And if I will now caricature the popular understanding of it, Y entonces hacemos una caricatura de esta posición popular de reconciliación. so Jesus is not strong enough to bend Father to give mercy to humans. Y decimos, bueno, es que Jesús no fue suficientemente bueno para ahora sí obtener el favor divino. Somebody need to help him. Alguien tiene que ayudarlo. And of course, who will help? It will Y be the entonces, Mary. ¿quién Saint va a poder Mary. ayudar? So first it will be Mary who will come and help. Bueno, entonces María va a venir aquí a ayudar para que esto pueda But even suceder. Jesus and Mary is not enough to persuade Father to give forgiveness to humans. Bueno, ¿y qué si María no es suficiente para obtener el perdón de Dios hacia los humanos? So comes the Peter and Paul and other saints. Entonces llega Pedro, Pablo y otros santos más. And then many other saints, international saints and national saints,
and everybody is praying, intercede for us, intercede for us. Entonces llegan santos con santos internacionales, luego santos locales, todos suplicándole a Dios por perdón. What a terrible picture about God. Qué horrible descripción o qué horrible percepción de Dios. No wonder that people are then confused. Por eso no debe extrañarnos que las personas están completamente confundidas. If this would be the meaning of the intercessory ministry of Jesus, I would be also an atheist. Si esta fuera una enseñanza bíblica verdadera acerca del ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesús But en praise el the santuario Lord. celestial, yo sería un ateo. But praise the Lord that the picture, biblical picture of God is different. Pero alabado sea Dios que el concepto bíblico acerca de la intercesión y del perdón es completamente diferente. So I actually describing what the ministry of Jesus Christ in intercessory ministry is not. Bueno, lo que acabo de explicar no es el ministerio intercesor de Jesús con los ejemplos que les di. So first, it doesn't mean that Jesus had to beg Heavenly Father to show mercy to humans. Así que no significa que Jesús tiene que estar suplicando y rogando a nuestro Padre Celestial para que muestre misericordia a los humanos. It also doesn't mean that Jesus had to change Father's feeling and attitude toward us. Tampoco quiere decir que Jesús está pidiéndole a nuestro Padre que cambie sus sentimientos acerca de nosotros. It doesn't mean that he had to appease an angry God. Tampoco quiere decir que Jesús, nuestro Salvador, esté tratando de apaciguar la furia de Dios. You know, there is not like heavenly arm wrestling between father and son. Who will win? Angry in the father or loving Jesus? Tampoco quiere decir que estamos tratando de encontrar cómo se puede apaciguar el coraje de Dios sobre el amor de Jesús o viceversa. And I have biblical proof for that. Y tengo una prueba bíblica de lo que les estoy diciendo. In the Gospel according to John chapter 16, 26, 27, Juan capítulo 16, versículo 26 al 27, en este evangelio, it's very clearly stated that Jesus does not need to beg our Heavenly Father to love us. nos dice claramente que Jesús no necesita suplicar o rogar a nuestro Padre Celestial que nos ame. Jesus said, I am not saying that I will ask the Father on your behalf. No estoy diciendo que le pediría al Padre sobre ustedes. Why? ¿Por qué? Because the Father himself loves you. Dice, porque el Padre mismo les ama a ustedes. The second text is in the same Gospel, chapter 3, verse 16, the golden verse of the Bible. En el mismo evangelio, en el capítulo 3, versículo 16, ese versículo que vale oro. Is it stated, for God so hated the world that he had to give his son to No reconcile dice, with himself? no dice que Dios odiaba al mundo y que había dado su hijo, no. No, so God so loved the world that he gave his only son. No, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. They are both for us, not only one against another one. No, ambos nos aman, no están en contra entre ellos, no, nos aman. And then in 2 Corinthians 5:19 we read that we have the message of reconciliation. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que él estaba reconciliándonos con Dios. No That necesitamos we reconciliarnos will be nosotros con Dios. reconciled with God. Así que estamos reconciliados con Dios. So it is not that God need to be reconciled with us, but we need to be reconciled with him.
No es que Dios se quiera reconciliar con nosotros, es nosotros reconciliarnos con Él. So you see that this popular model of reconciliation and mediation is not working at all. Say it again, please. That this popular model of reconciliation, Así that que you have two antagonistic parties and then somebody in between has to come and bring them together. It's not a biblical model. Así que ese concepto popular de reconciliación, que hay dos, dos entes que están en antagonismo y que alguien en medio entra para reconciliarlos, no, eso no es bíblico. Because God loves us, Jesus loves us. Porque Jesús nos ama, Dios nos ama. And who needs to be reconciled is we humans with God. Así que, ¿quién necesita reconciliarse? No es nosotros los seres humanos que necesitamos reconciliarnos con Dios. And in order to really understand now the meaning of the intercessory ministry, we need to see that the death of Jesus was on the cross was the prerequisites for his intercessory ministry. Así que hay algunos prerequisitos que se tenían que cumplir en la reconciliación de nuestra parte hacia el cielo. Y la muerte de Jesús en la cruz era el primer requisito. You know, Jesus Christ died 2,000 years ago for us. Hace 2000 años murió Jesús por nosotros. But it would be not good for us if it happened a long time ago. It must have the impact for us in 2020. Y aunque esto pasó hace mucho tiempo, tiene un impacto directo en nosotros en el año 2020. And the victory of Jesus for us on the cross must be our experience today. Así que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario debe ser una experiencia actual también para nosotros. And intercessory ministry of Jesus is nothing else than bringing that results, his victory on the cross above on sin and defeated of Satan, and bring it for us to apply it into our life. Así que la victoria que Jesús obtuvo en la cruz al morir por nuestros pecados, vencer a Satanás, tiene que ser una experiencia también en nuestras vidas el día de hoy. It must be actualized, realized, applied, experienced in my life. Debe ser algo que se aplica, que se actualiza, que es una realidad en nuestras vidas. So we can enjoy the benefits of the victorious death of Jesus on our behalf. Así que nosotros debemos de vivir y experimentar la victoria que Jesús obtuvo en la cruz a favor nuestro. So this is a great benefit for us. Así So que the esto es light un from gran the cross beneficio para shine nosotros. on us today from the heavenly sanctuary. Así que la luz de la cruz debe brillar en el santuario celestial hoy y también en nuestras vidas. It's like, intercessory ministry is the result of the death of Jesus. It's an extension of that cross. Así que la cruz es una expansión en nuestras vidas, debe ser una extensión de la obra que Jesús realizó por nosotros en el Calvario. This is the results of his death are applied to us today. Sí, esos son los resultados de su muerte que se aplican, que afectan y que llegan a nuestra vida. You know, Ellen G. White is saying that in a Great Controversy 489, that there in the heavenly sanctuary is the light which is there from the cross of Calvary. Elena de White lo dice en el libro El conflicto de los siglos, en la página 489, dice que la luz de la cruz del Calvario se refleja sobre nosotros. And that as we need the cross, we need also intercessory ministry of Jesus. Y que necesitamos el sacrificio, necesitamos la obra intercesora de Jesús. And if I will go to the meaning of the intercessory ministry,
I would say the following very quickly in 4 short definitions. Y si yo quisiera compartirle rápidamente la definición de la intercesión de Jesús, lo resumiría en 4 puntos. The first is that on the basis of the Greek and Hebrew language, intercessory ministry means to encounter. That Jesus is encountering the Heavenly Father. Si lo colocamos en la raíz bíblica, en la raíz griega, estaríamos hablando de que Jesús tiene un encuentro. And why they are meeting? In order to help us in our everyday struggles with our selfishness, temptations, evil, and problems. Así que si tenemos un encuentro, esto nos ayuda con las luchas que tenemos nosotros mismos sobre el egoísmo, sobre el egocentrismo, sobre el pecado. So it's encounter between the Heavenly Father and the Son in order to help us. Un encuentro del Padre Celestial y su Hijo para así poder ayudarnos. And what was the first result of that meeting between the Father and Son after the ascension of Jesus? ¿Y qué significa ese encuentro que nuestro Padre Celestial tuvo con su Hijo Jesucristo después de la ascensión? What was the first result? ¿Cuál fue el primer resultado? Well, it was the sending of the Holy Spirit. Fue que enviaron al Espíritu Santo. It means that the whole heaven, Father, Son, and Holy Spirit are together in the intercessory ministry of Jesus to help us in that struggles of everyday life. Quiere decir que todo el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando y obrando en el misterio intercesor de Jesús para salvarnos. Secondly, intercessory ministry of Jesus means that he is able to save us completely. Número 2, significa que nuestro Señor Jesucristo puede salvarnos por completo. He is identifying with us, and when we identify with him, we are completely saved. Se identifica con nosotros, nos identificamos nosotros con Él por completo y Él nos salva. You know, he's saving us, he's for us, never against us. Él está allí para salvarnos, no para luchar contra nosotros. And we have plenty of different verses which shows us how Jesus is one with us. Y hay muchos pasajes de la Escritura que mencionan y explican que Jesús es uno con nosotros. For example, in Matthew 25 says, whatever you did for one of the least of my brothers, you did it for me. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 40 y 45, dice, cualquier cosa que tú hagas en favor de uno de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. In Acts of Apostle in chapter 9, we read that Jesus was meeting with Saul, who was going to persecute saints in Damascus. En Hechos capítulo 9, Jesús tiene un encuentro con Pablo, quien iba a Damasco a perseguir a los cristianos. And Jesus was stopping Saul and asking him, Saul, why do you persecute my church? Y Jesús, al tener el encuentro con Saúl, con Pablo, con Saulo, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? So he's not saying, Saul, why do you persecute my church? Jesús no está diciendo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo mi iglesia? But he's saying, why do you persecute me? Sino que dice, ¿por qué me persigues? And Saul doesn't understand, so he's asking, who you are, Lord? Y él entonces pregunta, ¿quién eres tú, Señor? And Jesus repeats, I am Jesus, whom do you persecute? Y Jesús contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. You see, if we fight against brother and sister in the church,
we are fighting against Jesus. Así que, queridos hermanos, si estamos persiguiendo, molestando a la iglesia, lo estamos haciendo a Because he Jesús, is identifying with us. porque Jesús se identifica con nosotros. This is why already in the Old Testament, Zechariah is saying, whoever touches you is touching the apple of the Heavenly Father. Y Zacarías capítulo 2, versículo 8 dice, cualquiera que le toca a ellos, toca la niña de mis ojos. Well, the third definition is that intercessory ministry of Jesus means that Christ in his ministry today is changing us, helping us to be new people, different people, transformed to his image of love. Bueno, el punto número 3 que quiero que comprendan es que Jesús nos está transformando. Sí, Él está cambiando nuestra forma de ser. Dice, si He's, alguien está en Cristo es una nueva criatura. He's liberating us from the slavery to sin in order to be free people, new people. Él nos libera de la esclavitud del pecado para ser una nueva persona, una nueva criatura. That we are not dependent on these powers of evil, but we are free to serve God and good righteousness. Así que estamos siendo ayudados por Dios y siendo otorgados su justicia. And Apostle in Romans 12 and also in 2 Corinthians 3 speaking about this transformation we are going through when we believe in Jesus. Así que 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos habla de esa transformación que sucede en nuestras vidas. And then the fourth definition is that Jesus Christ, as our intercessor, is personally vindicating us against the accusations of Satan. Así que el punto número 4 es de que Jesús nos vindica a nosotros en contra de las acusaciones del enemigo. You know, Jesus is always for us, but Satan is against us. Sí. Yes. That Satan is against us, but Jesus is always defending us. Así que el enemigo de Dios siempre está contra nosotros, pero Jesús está siempre In defendiendo. Revelation 12, it is verse 10 and 11 very clearly stated that he's accusing God's people. Satan is accusing, but Jesus Christ is on our defense, and we are victorious because of his death on the cross. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11 dice que Él es el enemigo que está tratando allí de acusarnos y está ahí tratando de destruirnos. Yes, we can be overcoming Satan because of the blood victory of Jesus Christ on the cross. Y nosotros podemos vencerle a Él por la sangre preciosa de Jesús, el Cordero que murió por nosotros. So we have such an intercessor that he personally came in order to die for us, in order to silence accusations of Satan. Así que tenemos un Salvador que nos indica que estuvo dispuesto a morir por nosotros y para darnos la victoria. When Jesus was on the cross, Satan still could breathe. Cuando Jesús estuvo en la cruz, parecía que todavía Satanás podía respirar. But when Jesus said, "It is finished," Pero cuando Jesús dijo, ha terminado, then Satan was finished. de la misma manera, las oportunidades a Satanás se le habían terminado. And in him we have life, and it's only a matter of time when Satan will be no more. Y en Jesús tenemos victoria. Y es solo cuestión de tiempo cuando el enemigo de las almas ya no será más. So we are together with the victorious intercessor. Así que está de nuestro lado un intercesor que vive. And as we see, he is there not to beg Father, but to meet with the Father to help us with the power of the Holy Spirit in our everyday struggles. Así que tenemos un Salvador que no está suplicando, sino que tenemos
a un Salvador que tiene un encuentro con su Padre para salvarnos and then to save us completely, y salvarnos por completo, to change us, para cambiarnos, and to vindicate and protect against the accusation of para Satan. vindicarnos y protegernos en contra de las acusaciones del enemigo. Well, in conclusion, let me also speak quickly about two myths in Adventism. Para concluir, quiero explicarles dos mitos en el adventismo. You know, the first myth in Adventism is that after the time of probation ends, we will live without an intercessor. It means that we will be on our own. Bueno, número uno, que después del tiempo de prueba, que el tiempo de prueba termine, viviremos sin un intercesor, que And I estaremos am con sure nuestras that, propias fuerzas. that you heard such interpretation. Yo no sé dónde se ha escuchado esa interpretación. You know, this is a mixture of truth and lie at the same time. Es una mezcla de verdad y de mentira. No, it is true that we will live without an intercessor, but we will never live on our own. Bueno, es verdad que estaremos sin un intercesor, pero no es verdad de que estaremos solos. So we will live without intercessory ministry of Jesus, but never without Christ. Bueno, viviremos sin el ministerio específico intercesor de Jesús, pero nunca estaremos sin Cristo, Because he saved us, he changed us, porque he nos ha salvado, silenced the accusation of Satan against us. So it's done, but we will still live with a relationship with Christ. bueno, Él nos ha buscado, nos ha salvado, ha hecho su obra en nosotros, ha concluido su obra, pero nunca nos abandonará. He said, without me, you can do nothing. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, sin mí no podrán hacer nada. And in Matthew 28:20, I am with you always to the very end of the age. Mateo 28:20 dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. There will be never time when we will be left by Jesus on our own. Así que nunca habrá un momento que estaremos solos, que estaremos sin Jesús. Nunca habrá un momento Without así. him, we can do nothing. And evil will be at the end even without any restrictions. So we need this help of Jesus. Nunca estaremos sin Él. Así que necesitamos la ayuda de Jesús. Well, the second myth, a good example of it is Jacob's struggle in Genesis chapter 32. That God, Jesus is always with his people. Bueno, en el capítulo Génesis, capítulo 32, la pregunta, ¿estaba Jacob solo? It's always this Jacob struggle is taken as an example how it will be after the close of probation. Siempre se toma el ejemplo de Jacob cuando se habla qué sucederá después de que pase el tiempo de prueba. And Jacob was struggling with Jesus, if I will say it shortly. Cuando Jacob luchaba contra Jesús. And Jesus in the time was closer to him than before. Bueno, en ese momento Jesús era cuando más cerca estaba de Jacob. Not that he was absent, but he was struggling with him, and this was good and great struggle that at the end he said, I saw God face to face. Y al final no dice él, pude ver a Dios cara a cara. He was in the presence of Jesus when he was fighting with him closer than before. Y cuando luchaba con Jesús, nunca había estado tan cerca de él. So we will never live without Jesus. We will live only without specific intercessory ministry of Jesus on our behalf. Así que nunca estaremos sin Jesús. Estaremos sin su ministerio intercesor, pero sin él, no, siempre estaremos con él.
And the second myth in Adventism is that the Holy Spirit is gradually moving from the planet Earth. Therefore, we will be left at the end without Holy Spirit. Bueno, y el Espíritu Santo gradualmente se irá de nuestro mundo. Por lo And tanto, this is the misunderstanding of quotation of Ellen G. White. esta segunda expresión es una mala interpretación sacada del contexto de Elena de White. That the Holy Spirit is gradually moving from the world, from our world. De que el Espíritu Santo gradualmente se aparta de nuestro mundo. But what she means, if you pay attention, that the Holy Spirit is gradually moving from the wicked world. Pero lo que nosotros debemos entender es que sí, el Espíritu Santo se mueve gradualmente, se va gradualmente del mundo de pecado que vivimos. From the stubborn sinners in order to be even more with the believers. Sí, de los pecadores que no han querido aceptar la gracia salvadora para convertirse y quedarse ellos en su estado. We need the Holy Spirit in order to be victorious Christians. Necesitamos el Espíritu Santo para ser cristianos victoriosos. And at the end, the Holy Spirit will be given to the believers even with the greater portion. Así que el Espíritu Santo será dado de una manera más grande, más extraordinaria a los fieles. Great is the parable of Jesus about 10 virgins. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. When these 5, were foolish, 5 were wise. Las 5 insensatas y las 5 sabias. These both groups were the believer, they were expecting the second coming of Jesus. De los creyentes que esperaban la segunda venida de Jesús. They had the Bible, they had plenty in common, but there was one difference. Tenían la Biblia, tenían todo, pero una gran diferencia. And this was this abundance of the oil with one group. Bueno, un grupo de ellos se olvidó de tener el aceite. And this abundance of oil brought light in their life. Pero los que tuvieron abundancia de aceite, trajo a ellos más luz, más vida. And you know that this oil represents the Holy Spirit, transforming power of the Holy Spirit in our life. Y recordemos que el aceite es el poder transformador en nuestras vidas, el Espíritu Santo. And Ellen G. White in early writings, page 86, says that the Holy Spirit actually at the end will do two things. Así que en primeros escritos dice Elena de White que el Espíritu Santo hará dos cosas. If I would say it in my language, si yo lo dijera en mi idioma, the first meaning is that the evangelism of this world will be finished. Yo diría que el evangelismo en el mundo terminaría. And the second will be giving the power to the saints that they can stand in the time of 7 last plague. Bueno, el poder del evangelio, la predicación terminaría y se le daría a los santos la capacidad y la fortaleza de soportar las últimas 7 plagas. So it will be the Holy Spirit who will carry us through the short last period when we will live without intercessory ministry of Jesus, but not without Jesus. Así que sería en esta etapa final que viviríamos sin el ministerio intercesor de Jesús, pero, so Jesus is always for us. Pero Jesús siempre estaría allí por nosotros. And we will be never one moment without him. No estaremos, no tendremos ningún momento sin su presencia, siempre estará con nosotros. And the Holy Spirit will be the one who will help us and carry us through the final short period of crisis of this world. Y el Espíritu Santo, Jesús, estará con nosotros para llevarnos y conducirnos en el último periodo de la historia de la humanidad. So we do not need to worry. We need to only stay associated, connected with Jesus and filled with the power of the Holy Spirit.
Así que no debemos preocuparnos, debemos asegurarnos de que la presencia de Jesús esté en nuestras vidas. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in everything except sin. Without Porque no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Tenemos uno que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Therefore, Jesus is able to save us completely. Por lo Those who tanto, believe Jesús through him, es capaz de salvarnos completamente, because he's always alive to intercede for us. For that. porque siempre está allí para interceder por nosotros. So praise the Lord that God is always for us and never against us. Alabado sea el Señor, que el Señor siempre está allí por nosotros. Jesus is meeting with the Heavenly Father in order to help us in our struggles every day. Jesús se encuentra con el Padre para ayudarnos siempre con los desafíos que tenemos diariamente. He's saving us completely. Nos está salvando completamente He's changing, transforming us. y nos está cambiando y transformando. And he's also protecting us from all accusations of Satan. Y está allí siempre protegiéndonos de las We have all acusaciones del victory enemigo, in Christ Jesus. porque estamos siempre con Cristo Jesús. So may Jesus, by the Holy Spirit, and the Holy Spirit help us to maintain this beautiful, meaningful relationship with Him, that we can be always joyful and victorious Christians. Y así, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre tenemos una relación con Él y siempre disfrutaremos y gozaremos las victorias que hay en Cristo. And God bless you. Que el Señor les bendiga.